Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Acalorados? No, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Muy bien. Bueno, pues hoy es Día del Papá, Día del Padre. Seguramente muchos están ahorita pues formados en los restaurantes, ¿verdad? Para recibir el alimento, la convivencia. Yo tengo algunos años de ser papá. Fui papá a los 22 años y durante todo ese tiempo de paternidad, papá de 3 mujeres, jamás había visto una celebración del Día del Padre como el jueves pasado. El jueves pasado celebraron al papá de una manera muy especial. Estaba el Ángel de la Independencia lleno, las calles de Reforma atascadas, el Zócalo no cabía un ser humano por estar festejando anticipadamente el Día del Papá. No era el Día del Papá. Fíjense, yo he creído que ya las cosas habían cambiado, ¿verdad? Que ya se festejaba al papá de esa manera, de esa forma y anticipadamente, ¿verdad? Yo me dije, ¿por qué no me avisaron? Yo estaba en la casa ahí estudiando y resulta que me di cuenta que me había perdido de esa celebración. Pero bueno, no fue el Día del Padre. Y creo que no, porque he visto videos en donde hay reclamos, por decirlo de alguna manera. Estaba un papá fuera de una escuela y estaba esperando alguna señal por parte de una maestra, un maestro, que le dijeran cuándo iba a ser el festival del Día del Papá. De hecho, le mandé un mensaje a la maestra, hace un mes me pidieron 400 pesos para la celebración del Día de la Mamá. ¿Cuánto voy a aportar para la celebración del Día del Papá? Y la maestra dijo, no va a haber celebración del Día del Papá, ¿verdad? Así, contundentemente. Pero bueno, en comparación, amados hermanos, con la celebración o las celebraciones del Día de la Madre, surge la pregunta, ¿y los papás? ¿Y los papás? Sí, como les digo, hemos visto casi cada año y escuchado a algunos papás decir, ya no hay festivales del Día del Padre. A nosotros no nos celebran como a las mamás. Al parecer el Día del Padre pasa desapercibido. Son algunos comentarios que hacen papás. Y es cierto que en muchos lugares las celebraciones para los padres suelen ser más sencillas, menos visibles. Esa es la verdad. Pero déjame decirte algo. El valor de la paternidad no se mide por el tamaño de un festival, no se mide por la cantidad de regalos o de la magnitud de la celebración. No se mide así el valor de la paternidad. La verdadera grandeza de ser padre se encuentra en la influencia diaria a los sacrificios silenciosos hacia los hijos. La verdadera grandeza de ser padre se encuentra en la influencia diaria, se encuentra también en los sacrificios del día a día, que mayormente son callados, y también en la huella que se deja en el corazón de los hijos. Mira,
Muchísimos de los actos más importantes de un padre ocurren lejos de los reflectores. Sí, los actos más importantes, como trabajar para sostener a la familia, no se hace con los reflectores prendidos. No se hace para que al final del día se pueda aplaudir la labor diaria de un padre. Los actos más importantes de un padre ocurren lejos de la exclamación. No te aplauden cuando aconsejas a un hijo. No prenden el foco cuando oras por ellos, ni cuando corriges con amor o cuando permaneces firme en medio de las dificultades. Esas acciones, hermanos, quizás no reciben aplausos públicos, pero tienen un impacto eterno. La Biblia nos recuerda que Dios mismo se presenta como Padre y nos muestra el modelo de amor, el modelo del cuidado y el modelo de dirección que los padres somos llamados a reflejar. Por eso el mayor reconocimiento de un padre no es siempre una ceremonia, no, sino ver a sus hijos por buenos caminos y saber que su esfuerzo ha dado fruto. Proverbios 23-24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Mira, esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice: el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Quizás no todos los padres tengan un festival en su honor, pero sí tienen una misión, y es una misión extraordinaria: formar vidas, construir generaciones y dejar un legado de fe y de carácter. Y ese legado, amados hermanos, vale más que cualquier celebración del Día del Padre, te lo puedo asegurar. Ser padre no es recibir reconocimiento, es ejercer una influencia que puede transformar el futuro de una familia, de una generación. Quiero decirte que no estamos haciendo una pausa en esta serie de el altar de fuego o fuego en el altar. No estamos haciendo un paréntesis. Sigue esta serie con este mensaje: una fe que transforma. Es un mensaje muy apropiado para el día de hoy, para el Día del Padre. Este mensaje es excelente para este día. Una fe que transforma. Un padre que camina con Dios deja un legado. Un padre enseña con tu ejemplo, guía con amor, protege con valores, siembra con fe, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Así que me anticipo y les digo: feliz Día del Padre. Qué bueno que estás aquí, porque hoy el Señor nos va a dar un mensaje muy apropiado para cada uno de nosotros como papás. Un mensaje que nos hará reflexionar, un mensaje que nos hará cambiar algunas acciones en nuestra vida. Hermanos, ser padre no es recibir reconocimiento, es ejercer una influencia que pueda transformar el futuro de una familia y de una generación entera. Vamos a leer esta porción de las Escrituras en la cual se basa este mensaje, y está en Santiago 2, versículos 17 al 19.
Vamos a localizar Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 19. En esta porción de las Escrituras está basado este mensaje y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para ti, para mí, el día de hoy. Vamos a hacerlo de manera unánime, vamos a hacer la lectura y vamos a ir buscando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Toma tu lugar y vamos a pedir al Señor en oración que muestre su voluntad para todos los presentes el día de hoy. Poderoso Padre y Dios bendito, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por estar en nosotros. Hoy, Señor, venimos buscando tu rostro, buscando, Señor, tu consejo, tu mandamiento. Hoy venimos, Señor, dispuestos a seguir siendo transformados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a entender la esencia de este mensaje y lo que puede transformar nuestra vida. Señor, te damos gracias por los padres presentes y pedimos por los padres que hoy no vinieron o los padres que escucharán este mensaje algún otro día. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, y que tú seas su guía, su dirección, su ejemplo. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vemos este pasaje de Santiago que nos da una gran lección el día de hoy. Nos lleva a una verdad, hermanos, que los padres necesitamos escuchar, entender. Nos lleva a una verdad que dice: la verdadera fe no se demuestra principalmente por lo que decimos creer, sino por la manera en que vivimos delante de nuestros hijos. Y lo puedes volver a leer. Dice: la verdadera fe no se demuestra principalmente por lo que decimos creer, sino por la manera en que vivimos delante de nuestros hijos. Mira, un padre puede dejar muchas cosas a sus hijos. Puede dejar bienes, puede dejar estudios, propiedades, consejos, pero el legado más poderoso será una fe genuina que pueda ser vista, que pueda ser imitada. Sí, hoy celebramos el Día del Padre. Vivimos en una época donde abundan discursos sobre la paternidad. De hecho, podemos encontrar mucha información: cómo educar a los hijos, cómo disciplinarlos, cómo guiarlos, cómo formar una familia. Pero la pregunta más importante sigue siendo, escucha bien, ¿qué tipo de fe están viendo mis hijos en nosotros? ¿Qué tipo de fe están viendo nuestros hijos en cada uno de nosotros como padres? Y escucha, te comparto algo. Las personas pueden olvidar las palabras exactas que escucharon, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Sí, pueden olvidar las palabras que tú les dirigiste, pero a menudo recuerdan más cómo esas palabras los hicieron sentir. Cuando te diriges a tus hijos,
¿les das palabras de bendición o les das palabras de maldición? Palabras de maldición: eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca vas a ser alguien en la vida. ¿Y sabes qué? Cuando sean grandes van a ser inútiles, buenos para nada, porque los hiciste sentir de esa manera. Sin embargo, si les das palabras de bendición y les dices: estoy orgulloso de ti, tú puedes eso y puedes más todavía, si te esfuerzas, si estudias, vas a ser una persona extraordinaria. Son palabras de bendición, y esas palabras tal vez no las recuerden en esa exactitud, pero van a recordar lo que tú les hiciste sentir. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos. ¿Cómo les estás hablando a tus hijos? ¿Bendiciéndolos o maldiciéndolos? Por eso debemos hablar con gracia, debemos hablar con verdad, debemos hablar con amor, porque nuestras palabras tienen el poder de dejar heridas o traer sanidad. Y Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, esta es una gran responsabilidad para los esposos, para los líderes, para todo creyente, y principalmente para los papás, para los padres. Usar nuestras palabras para edificar y no para destruir, porque los hijos pueden olvidar muchos de nuestros consejos, pero difícilmente olvidarán nuestro ejemplo. Difícilmente olvidarán lo que nosotros les dimos como ejemplo. Un padre puede enseñar versículos y al mismo tiempo enseñar incredulidad con su conducta. Un padre puede hablar de oración y nunca ser visto orando. Un padre puede hablar del amor de Dios y demostrar que otras cosas son más importantes. Santiago nos recuerda que existe una fe que solamente se habla y una fe que transforma vida. Y nuestros hijos necesitan ver una fe que transforma la vida. Mira, Santiago, cuando escribe esta carta, la escribe a creyentes que afirman tener fe. Hay muchísimos creyentes. Ha habido muchos creyentes, hay creyentes y habrá creyentes que afirman tener fe. El problema no era la falta de doctrina. El problema era falta de evidencia. Decían creer, pero esa fe no producía cambios visibles. Por eso Santiago pregunta: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Y observemos esa palabra dice. La cuestión no es lo que una persona afirma, la cuestión es lo que demuestra. Porque la fe verdadera siempre deja huellas, siempre dejará huellas. La fe viva produce obediencia, y la obediencia revela la autenticidad del corazón. Mira, hay una fe intelectual, una fe solamente intelectual. Déjame te explico. Ahí en versículo 19 dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tremenda declaración! Y te explico, fíjate. Santiago presenta una realidad verdaderamente incómoda, muy incómoda.
Cuando Santiago escribió estas palabras, estaba corrigiendo, sí, corrigiendo a personas que pensaban que la fe consistía simplemente en aceptar doctrinas. Y ellos podían decir: creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que la Biblia es verdadera, creo que Cristo murió y resucitó. ¿Y sabes qué? Sigue habiendo muchos que hacen esas declaraciones. Muchos ahora dicen: creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que la Biblia es verdadera, creo que Cristo murió y resucitó. Pero su vida permanecía igual. No había evidencia de transformación. Y entonces Santiago hace una comparación verdaderamente sorprendente. Y fíjate por qué. También los demonios creen. Sí, los demonios creen. ¿Y además qué? Tiemblan. Mira, los demonios poseen conocimiento teológico que muchos seres humanos no tienen. Sí, los demonios poseen más conocimiento teológico que muchos seres humanos. Y te explico por qué. Porque ellos, los demonios, saben que Dios existe. Saben que Cristo es Hijo de Dios. Saben que la Biblia es verdadera. Y saben que habrá un juicio y que Jesús es el Señor. Eso lo saben los demonios. De hecho, en los evangelios los demonios reconocen al Señor Jesús antes que muchas personas. Sí, mira, en Marcos 1, del 21 al 24, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y te platico la historia. Este pasaje relata uno de los primeros actos públicos del ministerio del Señor Jesús en la ciudad de Capernaum. En el día del reposo, el Señor Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó profundamente asombrada por lo que enseñaba, y lo enseñaba con autoridad y no como los escribas. Mientras los maestros religiosos solían basarse en las opiniones de otros rabinos, el Señor Jesús hablaba con la autoridad misma de Dios. En medio de esa reunión había un hombre poseído por un espíritu inmundo, y ahí estaba. Al encontrarse con el Señor Jesús, el demonio reaccionó inmediatamente y le exclamó: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién lo sabía? El demonio. Los demonios tenían una doctrina correcta acerca de Cristo, pero no tenían una relación salvadora en Él. Y permíteme compartirte el problema de una fe que solo informa la mente. No sé si ya nos hemos dado cuenta, pero la fe intelectual se queda en nivel de conocimiento solamente. Llena la cabeza, pero no llega al corazón. La fe intelectual no se queda más que en un conocimiento, en puro conocimiento. Sí, llena la cabeza, produce información, pero no transformación. Produce información, pero no transformación. Produce argumentos, pero no obediencia. Produce opiniones, pero no redención. Por eso alguien puede conocer mucha Biblia, asistir a una iglesia durante años, estudiar teología, enseñar clases bíblicas y aún así tener un corazón distante de Dios. Y te comento el peligro para la iglesia de hoy, para nuestra iglesia. Vivimos en un tiempo con un
enorme acceso a la cantidad de conocimientos. Veíamos la semana pasada que nunca en la historia ha habido tanta información, tanta tecnología. Y ahora mismo esta generación puede tener aplicaciones bíblicas, puede tener sermones en internet, conferencias, seminarios, podcasts, libros cristianos. Nunca ha sido tan fácil aprender acerca de Dios. Pero aprender acerca de Dios no siempre significa caminar con Dios. Existe una gran diferencia entre saber que Dios es amor y vivir diariamente confiados en su amor. Existe una gran diferencia en saber que debemos orar y tener verdaderamente una vida de oración. Existe una gran diferencia entre conocer versículos de perdón y perdonar a quienes nos han herido. Imagínate una persona que compra un altero así de libros, de cómo alimentarse sanamente para no tener enfermedades. Y aquí está la cantidad de libros leídos, subrayados, memorizados. Conocen perfectamente qué deben comer, pero nunca cambian su dieta. ¿Les sirve de algo el conocimiento? Por supuesto que no. Porque el conocimiento sin aplicación no produce transformación. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Podemos conocer la verdad sin permitir que la verdad nos cambie. La diferencia entre conocer y confiar, fíjate, la fe bíblica es mucho más que aceptar datos. La palabra creer en la Biblia implica confiar, depender, entregarse, obedecer. La palabra creer en la Biblia implica confiar, depender, entregarse, obedecer. Por eso la verdadera fe no solo dice creo que Jesús existe, dice la fe viva, la fe verdadera, Jesús es mi Señor. Sí, aunque digamos que Jesús es mi Señor, si no se vive bajo su señorío, ¿qué efecto tiene? Escúchame, papá, por favor. En este contexto del Día del Padre, esta realidad es especialmente importante. Nuestros hijos, chicos, jóvenes, adultos, casados, nuestros hijos necesitan escuchar nuestras palabras, pero necesitan aún más ver nuestra fe. Ellos deben de poder observar cómo buscamos a Dios. Ellos deben poder observar cómo enfrentamos los problemas, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo reaccionamos cuando fallamos, cómo obedecemos la palabra de Dios. Porque los hijos detectan rápidamente cuando la fe solamente es un discurso, son solamente palabras. Pueden escuchar lo que decimos el domingo, pero van a observar cómo nos comportamos el lunes, el martes y todos los días de la semana. Muchos padres desean que sus hijos conozcan la Biblia, y eso es correcto. Pero los hijos necesitan algo más. Necesitan ver en su padre la Biblia encarnada, la Biblia vivida.
Necesitan ver a un padre perdonando. Necesitan ver a un padre sirviendo. Necesitan ver a un padre orando, obedeciendo, dependiendo de Dios. Hay una historia extraordinaria que nos puede dejar una gran enseñanza, y es de Elí. La historia de Elí se encuentra principalmente en Primera de Samuel, en los capítulos 1 al 4. Elí fue sacerdote, juez de Israel durante muchos años. Sirvió en el tabernáculo de Silo y en muchos aspectos fue un hombre que conocía a Dios. Sin embargo, la Escritura destaca una grave falla en su liderazgo familiar. No confrontó, no corrigió adecuadamente los pecados de sus hijos. Sus hijos, Ofni, Fines, también servían como sacerdotes, pero la Biblia los describe de una manera contundente. Fíjate lo que dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos abusaban de su posición sacerdotal. Tomaban para sí a las mejores porciones de los sacrificios que pertenecían a Dios. Menospreciaban las ofrendas del Señor. Cometían inmoralidad sexual con las mujeres que servían en el tabernáculo. Su conducta estaba dañando al pueblo y deshonrando el nombre de Dios. Y Dios envió un mensaje de juicio contra él. Y le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y qué significa eso? Esta es una de las declaraciones más fuertes en toda la Escritura respecto a la responsabilidad de los padres. ¿Qué significa honrar a los hijos más que a Dios? No significa que Elí aprobara el pecado de sus hijos, no. Significaba que permitió que el afecto por sus hijos fuera más fuerte que la obediencia a Dios. Sabía lo que debía de hacer, sabía que debía actuar, sabía que debía corregir, pero no lo hizo. No lo hizo. Prefirió evitar el conflicto antes de ejercer la disciplina necesaria. ¿Y cuántos padres están en esa posición? Que no ejercen su autoridad, no disciplinan a sus hijos. Y podemos ver una juventud descarriada, una juventud sin propósito, una juventud alejada de Dios. ¿Y qué va a hacer de esa juventud en ese estado cuando sean adultos? Y así fue Elí. Sabía que debía actuar, sabía que debía de corregir, pero no lo hizo y hubo consecuencias. Y Dios anunció juicio sobre la casa de Elí. Ofni, Fines murieron el mismo día. El arca fue capturada por los filisteos. Y escucha esto: cuando Elí recibió la noticia, cayó de la silla y murió. La tragedia no comenzó en el campo de batalla, comenzó años antes, cuando el pecado fue tolerado en casa. Papás, la historia de Elí nos enseña que el amor verdadero no ignora el pecado. No ignora el pecado. Muchos padres desean ser amigos de sus hijos, pero Dios también los llama a ser guías espirituales. Guías espirituales. La corrección bíblica no es falta de amor. Muchas veces es una expresión precisamente de amor. Elí habló, pero no actuó. Vio el problema, pero no lo confrontó con firmeza.
Y las consecuencias alcanzaron a toda la familia. Mira, Elí perdió a sus hijos, no porque desconociera su pecado, sino porque él permitió que continuaran sin ejercer la autoridad que Dios había confiado. Y a veces el mayor acto de amor de un padre no es evitar la confrontación, sino corregir con gracia y verdad, conducir a los hijos hacia Dios. Hermanos, nuestros hijos no necesitan solamente un padre que conozca la verdad. Necesitan un padre que viva la verdad. Y antes de avanzar al siguiente punto, me gustaría que nos preguntemos: ¿mi fe está en mi mente o también gobierna mi vida? ¿He acumulado conocimiento bíblico sin crecer en obediencia? ¿Hay áreas donde sé lo que Dios dice, pero no estoy dispuesto a obedecer? Las personas que viven conmigo pueden ver evidencias de mi fe. Amados hermanos, esa fe intelectual sabe muchas cosas acerca de Dios. La fe que transforma cambia con Dios. La fe intelectual acumula conocimiento. La fe viva produce obediencia. Y precisamente de esa fe transformadora es lo que Santiago habla en el siguiente versículo. Hay una fe transformadora. Dice Santiago 2:18: pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira, la verdadera fe siempre produce evidencia, se nota. No somos salvos por obras, deben quedar claros con eso. No somos salvos por obras. Pero una fe salvadora produce buenas obras. Las obras no son la raíz de la salvación, son el fruto de la salvación. ¿Qué hace una fe transformadora, hermanos? Transforma prioridades. Nuestra primer prioridad como hombre, como mujer, como joven, como adulto, como anciano, nuestra primer prioridad es Dios. Antes que tu esposa, tu esposo, antes que tus hijos, tu primer prioridad debe ser siempre Dios. ¿Qué produce o qué hace una fe transformadora? Prioridades, transforma decisiones, transforma carácter, transforma relaciones y familia. La fe verdadera cambia la manera de vivir. Todos recordamos a Abraham, y Santiago menciona a Abraham. Cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo Isaac, Abraham obedeció. Su obediencia no produjo su fe. Su obediencia no produjo su fe. Su obediencia reveló su fe. Abraham creyó tanto a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y observemos esto. Los hijos se dan cuenta cómo reaccionamos en las crisis. De nuevo digo, cómo tratamos a nuestra esposa. Los hijos saben y observan cómo manejamos el dinero. Los hijos observan cómo hablamos de otros. Y los hijos observan cómo servimos a Dios. Ellos observan el evangelio en nuestra vida de todos los días. Mira, un padre puede decir a su hijo: Dios es lo más importante. Pero si nunca ora, si nunca lee la Biblia,
si nunca sirve, nunca busca a Dios, el mensaje en realidad es otro. Porque los hijos escuchan palabras y palabras, pero creen más en nuestro ejemplo. Hermanos, la obediencia revela la autenticidad del corazón. Hermanos, la obediencia es la evidencia visible de una fe invisible. No revela perfección, revela dirección. No significa que nunca vamos a fallar, significa que deseamos agradar a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? Qué tremenda historia. Dios habló con él y le dio una misión de construir un arca. Y pasó años y años construyéndola. Y seguramente se burlaron de él. ¿Para qué va a servir una arca? Sin embargo, él obedeció. Su obediencia fue la demostración de su fe. Y esa fe salvó a toda su familia. Y aquí tenemos un gran desafío, papás. Muchos hombres desean dejar una herencia económica y eso es bueno. Pero la herencia espiritual, amados, es mucho más importante. Los hijos pueden perder una herencia material en pocos meses, pero una fe genuina puede bendecir generación tras generación. ¿Qué recordarán nuestros hijos? Quizás no recordarán el automóvil o los automóviles que tuviste. Quizás no recordarán la casa que compraron, la primera donde vivieron. Quizás no recordarán el salario que ganábamos. Pero ¿sabes qué sí van a recordar? Van a recordar si te vieron orar. Van a recordar si te vieron amar a Dios. Van a recordar si nos vieron depender de Dios. Y van a recordar si nos vieron vivir una fe auténtica. Eso sí lo van a recordar. Hermanos, Santiago nos enseña que existen dos clases de fe. La fe que solamente habla y una fe que verdaderamente transforma. Una fe intelectual y una fe obediente. Una fe de palabras y una fe de evidencias. Y especialmente en este día, el Día del Padre, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de fe están viendo mis hijos? ¿Qué tipo de fe están viendo en nosotros? Porque la mayor influencia espiritual de un padre no está en lo que anda diciendo que cree, sino con lo que está viviendo en fe. Papás, tus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre genuino, un padre auténtico, un hombre que ame a Cristo, un hombre que cuando falle se arrepienta, un hombre que busque a Dios, un hombre cuya fe sea visible en el hogar. Porque una fe viva puede cambiar a una familia. Y una familia transformada puede impactar generaciones enteras. Yo le doy gracias a Dios por cada padre aquí presente. Y le doy gracias a Dios que has escuchado este mensaje. Porque es tiempo de actuar. Es tiempo de poner por obra lo que el Señor nos enseña. Que este Día del Padre sea un día significativo para el resto de tus días como padre. Que el día de hoy lleves este mensaje no solo en tu mente, sino en tu corazón.
Yo sé que aquí hay varios papás y me gustaría que por favor pasaran aquí al frente. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar por los papás en esta tarde. Una oración que necesitamos poner delante de Dios por cada varón. Y tú que estás ahí en tu lugar, ora por este grupo de varones, por este grupo de papás. Aquí están estos varones que han escuchado la palabra de Dios y que confío en el Señor, que serán ejemplos de fe, de una fe viva. Así que oremos por tu esposo, por tu papá, por tu hermano. Y digamos al Señor: Padre nuestro, hoy nos acercamos a ti con gratitud y con reverencia, reconociendo que toda paternidad encuentra su modelo perfecto en ti. Gracias por cada padre que está aquí de pie. Gracias por los hombres que cada día tras día, trabajan, luchan, proveen, protegen y aman a su familia. Tú conoces sus cargas, esas cargas silenciosas, sus preocupaciones, sus batallas internas y los desafíos que enfrentan para guiar a sus hogares en medio de un mundo cada vez más distante de ti. Señor, hoy los ponemos delante de ti. Hoy no te pedimos solamente que los bendigas materialmente, te pedimos algo mucho más profundo, que los conviertas en hombres de fe genuina, que no sean solamente hombres que conocen tu palabra, sino hombres que la viven, que sus hijos puedan ver en ellos un amor sincero por Cristo, una vida de oración constante, una obediencia que glorifique tu santo nombre. Padre, guarda a nuestros hombres de la trampa de una fe superficial. Líbralos de conformarse con una religión de palabras y llévalos a una relación viva contigo. Que nunca permitan que la rutina apague el fuego de su altar. Que cada día busquen tu presencia como la mayor necesidad de sus vidas. Señor, levanta padres como Abraham, que crean en tus promesas, como Josué, que declaren: yo y mi casa serviremos a Jehová, como Noé, que permanezcan firmes aun cuando el mundo camine en dirección contraria. Y también te pedimos por aquellos padres que sienten que han fallado. Algunos cargan culpas, errores del pasado o de decisiones que quisieran cambiar. Pero recuérdales hoy que tu gracia es mayor que sus fracasos. Sana sus corazones, restaura sus fuerzas y dales nuevas oportunidades para influir espiritualmente en sus hijos y en sus familias. Y Señor, ayúdalos a no repetir el error de Elí. Dale la sabiduría para corregir con amor, valentía, para confrontar el pecado con gracia y discernimiento, para guiar a sus hijos por el camino de la verdad. Que amen a sus hijos profundamente, pero que te amen a ti por encima de todas las cosas. Oramos por los hijos de esta congregación, que puedan encontrar en sus padres ejemplos de integridad, de humildad, de servicio y de fidelidad. Que un día puedan decir: mi padre no fue perfecto, pero me enseñó a seguir a Cristo. Haz que el legado de estos hombres no solamente sea una herencia material, sino una herencia espiritual que alcance a hijos, a nietos y futuras generaciones. Y cuando pasen los años, que puedan mirar atrás y descubrir que lo más valioso que dejaron a su familia fue una fe viva, una fe transformadora y un corazón rendido a Jesucristo.
Y todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a cada padre que está aquí presente. Y ahora les están entregando un pequeño detalle que no es costoso. Es un detalle hecho con amor para cada uno de ustedes. No se preocupen porque tengan que destapar esta bolsita. El detalle que viene ahí es dado con mucho afecto, pensando en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pasen a su lugar y continúen.